Quiero contarles que hoy es la penúltima enseñanza de esta serie sobre reyes y profetas. Hoy estamos hablando un poquito más tarde de lo que yo estamos más alegres. Voy a esperar un momento. Ahora sí. Eso, gracias. Entonces, vamos a hablar hoy de nuestra penúltima enseñanza. Vamos a hablar de Isaías. Regálame el título de la predicación, Giovanni, por favor. El título es Una mirada a la muerte o a la vida. ¿A qué estás viendo? ¿A la vida o a la muerte? ¿A qué estamos viendo? ¿Cómo estamos viendo? Con base en la experiencia sobrenatural que tuvo el profeta Isaías. La semana pasada, cuando predicamos sobre la lepra de Naamán, mencionamos a Isaías. Y hoy nos corresponde esta enseñanza para esperar la última, que es el próximo domingo. Les tengo un reto. Cuando hay votaciones, por lo menos fue la experiencia de hace 20 días, 15 días, algunos no vienen, por obvias razones. Algunos tienen que desplazarse para ir a votar, u otros se ocupan mucho tiempo en el tema de la votación. Algunos ese día están de curados, están ocupaditos. Entendemos. Pero si no es su caso, que tiene que estar allá mucho tiempo, propóngase, ese es mi reto para el próximo domingo, a venir. Porque trataremos un tema del cual me preguntan con mucha frecuencia, y algunos de ustedes no preguntan, pero tienen la duda. Vamos a ver en la Biblia qué es lo que dice realmente la Biblia sobre las maldiciones generacionales. ¿Están vigentes? ¿Sí o no? Y sí están vigentes. Y no están vigentes. ¿Cómo así, pastor? Próximo domingo, 8:30 y 11 de la mañana. Lo voy a explicar. Entonces ustedes deben venir con el pensamiento de que si vienen tempranito, 8:30, reciben enseñanza, se van a votar. Y si no, entonces van tempranito y votan y llegan a las 11. O, como hacen algunos, termina el servicio a las 12:30, cuando el pastor no está muy demorado, y se van y votan después. Vale. Es lo que le recomiendo. Pero vengan el domingo, vale la pena, es un tema doctrinal. Hoy vamos a mencionar 2-3 temas doctrinales así, de pasadita, rapiditos, que valen la pena escuchar en esta mañana. Leamos Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8, repito, para describir uno de esos acontecimientos bonitos de la Biblia, porque está cargado de un elemento sobrenatural, una visión, y eso siempre nos atrae, siempre nos gusta. La Biblia dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí. Le respondí. Esa es la narración del momento donde el profeta Isaías tiene un encuentro poderoso con Dios.
y ya era profeta, ya era un hombre reconocido, ya era un hombre de ministerio, importante para la sociedad y la vida espiritual de toda la nación. Quisiera comenzar diciéndoles que el señor A.W. Tozer dijo lo siguiente: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Voy a repetirlo. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Quiere decir esto, es un gran teólogo, que nosotros, de acuerdo al concepto que tengamos de Dios, de acuerdo a cómo conozcamos a Dios, establecemos nuestra manera de pensar para la vida. Él sigue diciendo en uno de sus libros: de acuerdo a cómo veas a Dios, será tu vida espiritual. De acuerdo a cuánto sepas de Dios, definirás tus pasos, tus decisiones, tu estilo de vida. De acuerdo a cómo mires a Dios, establecerás la contundencia, la congruencia de tu vida cristiana. Tozer es uno de los grandes escritores bíblicos que insisten mucho en la santidad, y por eso quiero traerlo a colación. Porque es que ese día el profeta Isaías vio a Dios. Ya les voy a explicar cómo fue que eso que vio a Dios, porque hemos dicho que a Dios nadie lo vio jamás, dice la Biblia. ¿Cómo así que vio a Dios? Ya lo voy a explicar. Ese día Isaías tuvo la experiencia de ver a Dios, y cuando lo vio se produjo en él una reacción tan fuerte, tan grande, que no solo fue afectado Isaías, sino que de paso fue afectada su familia, su nación. Todo el pueblo alrededor se afectó por la experiencia que tuvo Isaías de ver a Dios. Es que nadie que vea a Dios puede seguir siendo la misma persona. Tiene que haber una reacción, incluso dura, difícil, para aquel que tiene la experiencia de acercarse sinceramente al Señor. Es decir, de acuerdo a esa mirada de Isaías a Dios, todo esto que les voy a contar fue definido por lo que vio en Dios. La pregunta sería: ¿qué estamos viendo nosotros? Porque es que tristemente tenemos una visión trastornada, distorsionada de Dios. Señores, damas, jóvenes, trivializamos a Dios. Lo vemos como un Dios bonito. Mi Diosito nunca me haría algo malo. Mi Diosito es amor. Y así lo minimizamos, ¿no? Mi Diosito es tan bueno conmigo. Él me da las mañanas bonitas, las tardes, y comenzamos a jugar con ese concepto de que Dios es ese ancianito de barba blanca, lo más parecido a Papá Noel que podamos imaginar, y que está en un lugar sentado, temblando ya por el Alzheimer, tal vez, yo no sé. No, eso no es Dios. Mientras veamos a Dios como el ser religioso distante, seguiremos actuando como actuamos, viviendo como vivimos, porque no tenemos una verdadera idea de lo que es Dios. Repíteme, ahí está la frase. Cuando piensas en Dios, ¿qué piensas? Cuando oras, ¿cómo te haces la escena mental aquí de quién es Dios? Cuando oras: Padre, te doy gracias. ¿Qué estás pensando? Cuando tú dices creo en Dios, ¿cómo lo imaginas? ¿Cuál es tu pensamiento? Ese pensamiento define lo que somos realmente como cristianos. Por eso la idea central de esta predicación está aquí puesta y en su material. La forma en cómo miramos determina nuestro entendimiento de Dios y de lo que somos. Ahora, ¿miramos qué? No estoy hablando de lo físico. Estoy viendo cómo vemos a Dios, cómo vemos la vida, cómo nos vemos a nosotros mismos. El problema es que vemos muy distorsionadas las cosas.
Algunos aquí están necesitando ir a hacerse un examen visual. Le están huyendo al optómetra. Le están huyendo al profesional que le corresponde decirle: usted está de cirugía en sus ojitos. ¿Por qué no van a hacerse el examen? Algunos dicen: detesto las gafas. Otros dicen: porque es que seguro me van a operar. A mí me da miedo las cirugías en esos ojos. No, yo no quiero. Ok, es posible. Le animo a que lo haga. Si no lo hacen, no hay problema. Pero ahora vamos a lo espiritual. Muchos aquí necesitamos ir a que nos revisen los ojos espirituales, porque no estamos viendo bien lo que debiéramos estar viendo. 5 cosas vio Isaías. Él miró 5 cosas. Lo primero que hizo fue darle una mirada al presente. Escriba por favor: una mirada a nuestro presente. Una mirada a nuestro presente. Voy a animarles a que estén muy atentos tomando notas, porque voy a dar mucha información hoy. Quiero ser conciso para no demorarme tanto. Miren esto, versículo 1. Versículo 1. ¿Cómo comienza Isaías la exposición de su experiencia espiritual? Comienza diciendo: en el año de la muerte del rey Uzías, en el año en que murió el rey Uzías. Él no comenzó diciendo, como en otras ocasiones, en el año tal, del mes tal, del día tal, pasó esto. No, Isaías así comenzó algunos de sus escritos. Aquí él dio fue una referencia de algo supremamente doloroso. ¿Quién murió? Uzías. ¿A usted no le ha pasado? Oiga, abuelita, ¿cuándo fue que nosotros pasó esto? Cuando vendimos la casa, mijito, ¿se acuerdan? El día que murió Galán. Por allá cuando fue lo de Armero, porque nos olvidamos de la fecha, pero no olvidamos el acontecimiento, sobre todo si es doloroso, sobre todo si es triste. Este señor va a contar su experiencia sobrenatural y comienza diciendo: esto me pasó el año en que murió Uzías. ¿Quién era Uzías? Uzías era un rey que durante 52 años gobernó al pueblo de Israel. Este rey tuvo un comienzo a muy temprana edad de su reinado. Él era un niño cuando comenzó a reinar, pero gobernó 52 años. Su reinado fue al comienzo tremendo reinado. Puso en orden el tema espiritual del pueblo. Corrigió un poco de asuntos pecaminosos que había. Puso en orden el tema político, el tema económico, el tema militar. El tipo fue un rey de admirar. La gente no conocía sino a un rey. El que tuviera 30, 40, 50 años le decían: ¿y su rey quién es? Uzías. No conocemos a nadie más. Uzías. Pero murió. Él muere porque en sus últimos meses de gobierno el hombre se descarrió. Pecó. Siendo un rey que hacía lo bueno delante de los ojos de Dios, porque así dice Crónicas, el hombre se llenó de orgullo y comenzó a pecar. Tanto pecado cometió que se metió al templo con un incensario. Ese era un oficio sacerdotal. Y como él violó el principio e hizo lo que no le correspondía, porque era la labor de sacerdote, ¿qué le pasó a Uzías? Lepra. Dios lo castigó con lepra. ¿Se acuerdan que la semana pasada predicamos del castigo de la lepra? Dios lo castigó con lepra y murió. Me llama la atención algo. 52 años, 51 años haciendo cosas buenas, viviendo para Dios, amando a Dios, llevando a un país a amar a Dios, y Dios no le la rebaja. Tanto tiempo haciendo cosas buenas, la embarra al final y se muere. Lo mata el castigo de la lepra. Nosotros desde nuestra justicia diríamos: oiga, tanto tiempo viviendo bien, hácesela, ¿cierto?
yo lo digo, por ejemplo, como miro el tema con mis hijos. Entonces mis hijos, cuando se quieren defender de algo, dicen, por ejemplo, llevo todo el año portándome bien, una embarradita, papá, y no me la va a dejar pasar. ¿O no? Yo he escuchado a un muchacho de 20 años diciendo hace como unos 3 meses, tengo 20 años, nunca le he faltado a mis padres, nunca. Esta vez cometí un error y me quieren castigar por eso. Y uno la piensa como papá, oiga, el chino es buena gente, de verdad, se ha portado bien, pues démosle la oportunidad y se la rebajamos, ¿cierto? ¿Hizo Dios eso con Usías? No. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? ¿A Usías? No. Fue más por amor al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque si Usías la embarra como la embarró y Dios se la perdona, el pueblo, ¿qué dice? Si el rey hace lo que quiere y Dios se la pasa, nosotros podemos hacer lo mismo. Entonces Dios dijo, necesito que el pueblo sepa que no puede vivir bien para mí y a lo último hacer cualquier cosa y creer que voy a pasar por alto eso. Pero el pensamiento distorsionado de Dios nos dice, no, mi Dios es muy bueno como para castigarnos. Dios no castiga. Esa enseñanza falsa se ha filtrado en la iglesia, ¿no? Dios no castiga. No, Dios no castiga. ¿Sabes dice la Biblia? Dios dijo, no dejaré al impío sin su castigo. Mortaz. No dejaré al pecador sin su castigo. ¿Sabe qué fue lo que pasó ahí? Que Dios corrigió el pecado de Usías. Lo enfermó, lo mató, se lo llevó. No estoy diciendo que se condenó, que se perdió. Eso lo sabe quién? Dios. Lo que estoy diciendo es que no existe pecado sin su consecuencia. Podrá ser el rey, podrá haber vivido 51 años, 11 meses bien, pero siempre habrá consecuencia de lo malo que hacemos. Pero es que Usías no era malo, sí era malo, todos somos pecadores, dice la Biblia. Pero a esas circunstancias Dios las mide como debe medirlas. Entonces, el pueblo está atribulado porque le quitaron a su rey. El pueblo está viviendo un presente difícil. ¿Qué presente? ¿Qué presente? Yo le voy a leer aquí un texto bíblico. No está en la proyección, pero escúchenme esto. ¿Cómo estaban ellos? Voy a irme al capítulo anterior, al capítulo 6 que leímos. Miren, les voy a ubicar cómo estaba el pueblo. Versículo 8. Hay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Materialistas. Versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguirse emborrachando. Borrachera. Versículo 18. Hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Pecado inmoral. 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Y ahí sigue la lista. ¿Sabe qué está diciendo la escritura? Está diciendo, esta es la condición del pueblo. Isaías se dio cuenta cuando vio su presente. Escriban la letra A, por favor. Es entender nuestro momento. Y letra B es entender nuestro entorno. Jovencitos, jovencitas, y de paso algunos veteranos que estamos aquí, no diga que es maduro si usted no entiende aún quién es usted como persona. No diga que es maduro o madura si usted no sabe, no entiende el entorno en el que se encuentra. Los principios para que una persona se considere madura es que sepa quién es y dónde está.
No, mi hija tiene 14, pero es muy madura, pastor. No, mi hijo tiene 17, pero es muy maduro. Vaya que sí, vaya que vaya bien, pero tiene que saber exactamente quién es y cuál es su entorno, porque tristemente se vive en una fantasía constante y no sabemos lo que somos. Miren la escena. Una persona que está discipulando a un hombre le dice: en la próxima clase traiga por favor una hoja con los pecados que usted comete, haga la lista. Bueno, listo. Y llega a la siguiente reunión para estudiar la Biblia juntos, y entonces él tiene la hojita con sus 17 pecados que escribió, y quien lo está discipulando le dice: ¿cómo estás hoy? Súper bien. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Cómo vas? Feliz. ¿Hiciste la tarea? Claro que sí. ¿Cuántos pecados escribiste? 17. ¿Y estás feliz? ¿Estás súper bien? ¿Estás tranquilo? Pero como tenemos una visión distorsionada de nosotros mismos y de Dios, perdón lo folclórica de la frase, nos resbala si estamos pecando. No conocemos nuestro momento, no entendemos nuestro presente, no entendemos nuestro entorno, no sabemos lo que realmente nos está pasando, no distinguimos entre lo bueno y lo malo, entre la luz y el día. Ahí es donde papá y mamá le dicen a sus muchachos que esa es una mala amistad. El muchacho dice: no. Ahí es donde papá o mamá o alguien más le dice a la señorita: ese muchacho no le conviene. No, sí me conviene, porque no hay claridad, porque no vemos bien. Por eso es necesario, punto 2, una mirada a Dios. Tenemos que ver a Dios. Ahora, quiero ubicarlo con algo. El texto dice, versículo 1, Giovanni dice: vi yo al Señor. Eso fue un evento espiritual, sobrenatural. Él estaba en una visión. No lo vio físicamente, porque a Dios nadie lo vio jamás, porque Dios no tiene forma. ¿Quién le asegura a usted que Dios es masculino? ¿De dónde asume usted que Dios es masculino? ¿Tiene género Dios? Dígame algo de por Dios, nadie me contesta. Están atónitos. Ah, pero se presenta como padre. Como padre. Esa fue su forma de manifestarse, pero no tiene género. En otras circunstancias, si hubiera aparecido como madre, lo asimilaríamos, lo asumiríamos, pero a él le plació darse a conocer como padre. Feliz día a los padres. Todos necesitamos tener un encuentro con Dios como el que tuvo Isaías. Necesitamos con urgencia eso. La Biblia dice, versículo 1, Giovanni: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías tuvo un encuentro traumático. Podríamos imaginarnos algo lleno de alegría y de paz y qué felicidad. No, fue algo escalofriante para Isaías. Él tuvo un encuentro, letra A, escríbalo por favor, con su majestad. El versículo 1 y 2 dice que él estaba sentado, Dios estaba sentado en el trono, y la orla, ¿qué es orla? ¿Qué es una orla? El ruedo de su vestidura. La Reina Valera dice: las faldas llenaban
todo el templo. ¿Para representar qué? Su majestuosidad. Majestuosidad tiene que ver con grandeza, con belleza. Miren la escena. La reina Isabel, por allá en 1930 y algo, fue coronada reina. Y cuando salió con su traje, la cola de su vestido tenía 14 metros. Y no era un velo. 6 mujeres, 3 por cada lado, ayudaban a cargar la cola de la reina. ¿Qué representaba su vestido? Majestad. Por eso la cola de las novias, para ejemplificar majestad, algo precioso, algo hermoso, algo grande. Isaías estaba buscando la manera. ¿Cómo explico que lo que estoy viendo es glorioso? Todo está lleno de la majestuosidad de Dios. Salmos 93:1 dice: el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. ¿Sabe con qué se encontró Isaías cuando vio a Dios? Con su santidad, letra B, con su santidad. Aquí tengo algo para deciros. Le voy a dar una clase de teología en 2 minutos. Atentos. Dios tiene atributos divinos, muy únicos, exclusivos de Él, y otros no. A los atributos que son exclusivos de Él se les llama atributos incomunicables. Y a los atributos que Él tiene, que nosotros también podemos tener, se les llaman atributos comunicables. Para saberlo mejor, un atributo comunicable es, por ejemplo, el amor. Dios es amor. ¿Usted puede amar? ¿Sí o no? Lógico. Entonces, ese atributo de Dios yo lo puedo tener. No tan perfecto como el de Él, pero yo puedo tener amor. Otro atributo comunicable: bondad. Dios es bondadoso en extremo. Nosotros podemos tener bondad. Entonces, ¿va viendo usted cómo hay cosas de Dios que nosotros podemos tener? Esos son los atributos que pueden comunicarse, transferirse de Dios a nosotros. Y los atributos incomunicables son los que no podemos tener porque son exclusivamente de Dios. Nada ni nadie más lo puede tener. Dios es todopoderoso, omnipotente. ¿Alguien más es todopoderoso? ¿Alguien más? El diablo no es todopoderoso. Nosotros menos. ¿Los ángeles? Otro atributo incomunicable: Dios es omnisciente. Todo lo sabe. El diablo no lo sabe todo, ni ningún ángel. Dios es omnipresente. Nadie es omnipresente. Solo el diablo no es omnipresente. Entonces ya hicimos la clase. Siguiente atributo: Dios es santo. Pregunta, vamos para el examen de la clase. ¿La santidad de Dios es un atributo incomunicable o comunicable? Si todos contestan mal, el malo fui yo, el profesor. Otra vez porque no entendí bien. Levante la mano los que digan que es un atributo incomunicable. Reprobados, se quedan más tarde para que hagamos una recuperación. Es un atributo comunicable. ¿Qué dice la Biblia? Sean santos porque yo soy santo. No, le dice que todos debemos ser santos. Es más, dice, sin santidad nadie verá a Dios. Oiga, le voy a decir ahora, después de esta clase, el examen y la debida recuperación que vamos a hacer, voy a mostrarles la mayor contrariedad de nosotros como cristianos. ¿Qué contradicción? Hay otro término, pero me olvidé. ¿Qué contradicción tan grande? Escuchen esto. Nosotros
anhelamos tener los atributos incomunicables de Dios. Quisiéramos ser poderosos, omniscientes, omnipresentes. Así como los niños que ven por primera vez Superman. ¿Qué quieren ser ellos? Superman. En Bogotá se botaban por la ventana, Nubia, y se mataron varios niños hace unos años porque se creían Superman. Eso pasó. No sé en cuántos lugares más pasó, pero pasó. Queremos los atributos que no son para nosotros, que son incomunicables. Dios es omnipresente. Ay, lo que yo hiciera si estuviera en todo lugar, lo que yo hiciera si supiera todas las cosas, pero no son para nosotros. En cambio, los atributos que sí son para nosotros no nos interesan. Sean santos. Bueno. Ámense los unos a los otros. Bueno, sean bondadosos. ¿Contradicción o no contradicción? Lo que debiéramos buscar no nos interesa. Y lo que no podemos lograr es lo que quisiéramos. Apocalipsis 4:8 dice: los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, es y ha de venir. ¿Cómo decían? Santo, santo, santo. Oiga, damas, otra clase de teología. Caballeros, otra clase de teología. Cuando la Biblia repite un término es porque está interesado en hacer hincapié en ello. Es como cuando tú escribes algo y le pones negrilla o lo subrayas. Esto es importante. Varias veces dice: Dios es santo, santo, santo. Y aquí en Apocalipsis Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué nunca encuentras Dios es amor, amor, amor? ¿Por qué nunca encuentras Dios es todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso? ¿Por qué no? Porque si hay algo importante a lo que tenemos que buscar con devoción, es hacer santos, porque Él es santo, santo, santo. A veces es lo que más descuidamos. Y letra C tuvo un encuentro con su gloria. Con su gloria. Para intentar explicarlo en una frase, la gloria de Dios es la expresión de su presencia. La máxima evidencia de la gloria de Dios es nuestro Señor Jesucristo. A Jesús le dijeron: hey, muéstranos al Padre. ¿Y qué dijo Jesús? Si me ven a mí, están viendo al Padre. Jesús, ¿y qué es lo que dice el Padre? Si me escuchan a mí, están escuchando al Padre. Su gloria es su presencia. Salmos 24:10 dice: ¿quién es este rey de la gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Ya vimos dos cosas. Ya Isaías vio dos cosas. Uno, su presente. Dos, vio a Dios. Eso lo llevó obligatoriamente a verse a sí mismo. Punto 3, una mirada interna. Una mirada interna. Y aquí está donde yo les decía hace un momento que no fue un encuentro bonito, poético, artístico, romántico. No, fue algo traumático, preocupante. Versículo 5 dice: entonces dije: ¡ay de mí! Cuando la Biblia dice ay, está hablando de dolor, de angustia, de castigo. ¡Ay de mí! Porque perdido estoy. La Reina Valera dice: soy hombre muerto. Ya perdí. Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías vio a Dios, y cuando lo vio tuvo un encuentro con su realidad. ¿Cuál era su realidad? Su pecado. Oiga, el profeta de Dios
El hombre lleno de la presencia de Dios. Dios hablaba con él y él hablaba con el pueblo. Isaías vio a Dios, ese hombre tan santo, tan aparentemente puro, cuando se encontró con Dios y lo vio, lo primero que vio fue su pecado. Y quiero decirles algo que lo escribí con mi lápiz. Mientras no tengamos un encuentro con Dios, mientras no veamos a Dios, no reconoceremos nuestro pecado. Escúcheme esto. Cuando tú no estás viendo a Dios, te queda más fácil ver el pecado de otros que el tuyo mismo. Voy a cambiar la frase. Ver el pecado de otros demuestra que estás viendo muy poco a Dios. Criticar el pecado de otros, ver en todos que está haciendo algo malo, demuestra que tus ojos no están viendo a Dios, sino que están distorsionados viendo otra cosa. Isaías no vio a Dios y dijo: Dios mío, estoy en medio de un pueblo de borrachos, porque fue lo que decía el capítulo 5. Estoy en medio de un pueblo materialista, qué vergüenza con Dios. Miren el pecado de este pueblo, que son gente de malas costumbres. ¿Dónde vio primero? ¿Cuál era el pecado de Isaías? El hombre tenía problemas con la lengua, con la boca. Pecaba cuando hablaba. ¿Sabe qué hace uno cuando ve a Dios y ve su condición? Debe reconocer. Letra A: reconozcamos nuestra verdadera condición. Reconozcamos nuestra verdadera condición. Le voy a decir algo. Yo creo que Isaías no era consciente de su pecado, sino hasta cuando vio a Dios. Pero le digo algo más. Hay muchos que son conscientes del pecado, pero igual no han hecho nada para corregirlo. El tema es que cuando vemos a Dios, tenemos que tomar decisiones. Somos obligados a reaccionar. ¿Qué sintió Isaías cuando vio lo que, como estaba realmente? Sintió que se moría. Por eso digo que el título es una mirada a la muerte para él. Isaías se sintió morir. No sabía que estaba así de mal. Eso es como cuando te entrega el cardiólogo el examen ese que no quieres ver, y cuando lo ves está alterado tu ritmo cardíaco y todo lo que puede salir mal de un examen de esos, porque no tienes ni idea que estabas así. Ver a Dios te muestra lo que eres. Ver a Dios te muestra lo que haces, te muestra lo que piensas, cómo somos. Por eso, letra B, en el caso de Isaías, que su problema era de la boca, escribí esto: examinemos nuestra forma de hablar. ¿Cómo hablas? ¿Cuáles son tus palabras? Hagamos un ejercicio bonito. Regálame por favor la primera imagen. Quiero preguntarles, ¿qué tienen en común estas conversaciones? ¿Qué tienen en común? Bendiciones, hermano mío, Dios le bendiga. Siguiente comentario: rebuzne, anarquista barato. Puro loro, repite y publica lo que escucha, pero nunca investiga. Al profe, como que se le fueron los modales. Política cochina. Usted lo mismo. Siguiente, por favor. Ahí hay una foto de un candidato político. Como lo ven ustedes, como lo veo yo, ese emoji, ¿qué es? Es tiempo. Popó. De mala, sapo mamerto. La respuesta. Siguiente, por favor. Siguiente. Partida de gente bandida, hipócrita y corruptos. Por sus frutos los conoceremos. Un verdadero cristiano no se presta para solapar al diablo. Son vividores, víboras de dos patas. Dios los perdone. Y le contestan con cariño: de malas, fariseo. Pregunta: ¿qué tienen en común las tres conversaciones?
¿Qué tienen en común? Meten a Dios ahí. Meten a Dios. ¿Qué más tienen en común? La Biblia. Son insultos, son ofensivos. ¿Pero algo tienen en común? Las tres son conversaciones de cristianos. Las tres. Buscamos conversaciones de cristianos en redes sociales, no solo en política. Y Edwin encontró unas y le dije, Edwin, no las podemos poner porque incluían groserías, vulgaridades, ofensas pasadas, ya. Rata de los patas, ¿cómo se dice? Víbora de los patas. Ah, no, pastor, estamos escribiendo. El problema es de la boca, ¿no? Estamos escribiendo. Por favor. Si la Biblia hubiera sido escrita en este tiempo, diría que el tizón no se lo pusieron en los labios, sino en los dedos. Porque ahorita le pone un tizón en la boca a Isaías para corregir su pecado. Damas, caballeros, tenemos problemas terribles con nuestra lengua, con nuestra boca. Peleamos, somos groseros, atrevidos, ofensivos, agresivos, vulgares. Por ese tiempo, hoy voy a abrirle mi corazón. Si tengo un deseo, una petición a Dios, un anhelo profundo, es que ya sea 22 de junio. Que pase lo que tenga que pasar. Si gana el uno, este país se levanta. Si gana el otro, este país también se levanta en problemas. Va a ser difíciles, pero ya habrá un ganador. Ya habrá un ganador. A ver si tanta pelea, tanto problema. Yo atiendo a una familia que está peleada por la política. Peleada por eso. No por la política, por los groseros que son en el manejo de él. Terrible. Mire la lista. Pégame la lista, Giovanni. Nuestros problemas con la lengua: mentiras, chismes, lisonjerías, palabras hirientes, sarcasmos, groserías, obscenidades, murmuraciones, uso profano del nombre de Dios, hablar demasiado. Ay, eso es pecado, pastor. Por eso dice la Biblia. La Biblia dice que el que habla mucho peca. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Atributo comunicable de Dios, el amor. Pero qué poco habla del amor, la forma en cómo hablamos de otros, cómo nos referimos a otros, cómo nos dirigimos a otros. ¿Saben qué dice la Escritura? 1:26 de Santiago. Si afirmas, estamos ahí, del punto, ahí está. Si afirmas que eres cristiano, porque es que en las redes sociales del que escribe eso también dice Dios te ama, Cristo viene pronto, ¿no? ¿O no? ¿Cierto? O sea, si yo voy a quien mandó el mensaje y busco su perfil, dice Dios te ama, okay. Si afirmas que eres cristiano, pero no controlas lo que dices, tu lengua, ¿qué estás haciendo? Te estás engañando a ti mismo y tu vida cristiana, tu religión, no vale nada. Yo no voy a sumarle nada a eso. No voy a sumarle nada a eso. Si eres un grosero, un gritón, un atrevido con tu familia, si usas sarcasmos, si peleas con todo el mundo, si regañas, si estás murmurando contra algo, contra alguien, si eres chismoso, tu religión, tu vida cristiana no vale nada. Y para el que está diciendo, pastor, es que no somos religiosos, somos cristianos. Aquí, la palabra religión aquí entra como una buena medida de fe. Como hay otras escrituras que dicen, Dios busca la religión sin mácula, Timoteo. Aquí funciona bien, no como religiosidad, sino como un acto, un conjunto de creencias. Bien. Entonces, te estás engañando si crees que puedes maltratar con tu boca a alguien y decir, como estábamos cantando, solo tú lo puedes hacer, Señor. Solo tú salvas y cantamos. No funciona así. No funciona así.
uy, pastor, eso está como muy atrevido, muy duro. Si usted cree que Dios pensó en Isaías, ay, este chino se me va a sentir mal con lo que yo le voy a hacer ahorita, con el labio, voy a lastimar sus emociones, sus sentimientos. ¿Usted cree que Dios lo pensó? ¿Y saben qué me toca hacer a mí a veces cuando estoy predicando? Tener cuidado de no lastimarlos. ¿Sí? Me toca decir, uy, mejor no digo esto porque alguien va a decir, lo dijo por mí. Es que yo en estos días con él y ahí lo sacó el este. No. Hoy no es el día, hoy sí estoy atrevido con todo. Hoy sí lo va a hacer lo que sea. Hoy sí. Hoy fue el día para decirlo. Pero a veces me toca frenarme y me voy para la casa, Señor, hice mal, perdón si lo hice, si hice mal, perdón por eso. Yo no quiero maltratarlos, esa no es la intención. Lo que tenemos que confrontarlos. Y no va de aquí para allá, comienza desde aquí para allá. Soy el primero. Y estudié este bosquejo con Alex para poderlo predicar. Y cuando lo estábamos estudiando en la oficina, juntos, en una madrugada aquí esta semana, cuando estábamos estudiando juntos, dijimos que Dios nos ayude a nosotros primero como predicadores para que esto sea verdad. Y no entristece, no duele. Llegué a la casa a las 8 de la mañana, 8:30, y mi esposa me dijo, ¿de dónde viene? Estaba con Alex estudiando la predicación. Llegué feliz porque fui confrontado. Santiago 3:7-12 dice, léalo conmigo, mentalmente, pero léalo conmigo. Toda clase de fiera, de ave, de reptil, de animal marino se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Hermano, doman leones, doman focas, doman culebras, pero no podemos domar la lengua. Y nos justificamos con una facilidad. Es que yo soy de tal departamento del país, ya hablamos así. Yo no iba a decir que usted lo dijo. Mi papá es santanderiano. ¿Era santanderiano? Así nos quedan. Yo hablo así, yo hablamos duro, grosero, reídos. Ah, no, yo soy de la costa. Aquí en la costa somos groseros. En estos días, un representante de la Cámara Costeña insultó terrible a un candidato y ya lo acaban de cargo por grosero. Y salieron los periodistas y lo que dicen de allá para acá, ¿qué? También. Grosería, hermano, estamos en un ambiente de grosería permanente. Hoy, hermano, hoy nuestros chistes en redes sociales, los videos que vemos van cargados de 2, 3 madrazos y los pasamos y nos reímos. Ya es normal. Comulgamos con eso. O sea, es algo del diario vivir. No, ¿cómo le parece que llegó Flavio en el carro y se bajó y le dijo tantas por tantas recantas y repetimos todo como si fuera necesario la charla? Y con ellos murmuraciones, chismes y otra cantidad de cosas. Digo, tengo que salir de ahí, ayúdenme. Tengo que salir de ahí. Estamos en el versículo 7, el 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Señores, señoras, nuestras palabras son venenosas. Nuestros mensajes, nuestros comentarios en redes sociales a veces son venenosos. Con esas palabras, con los comentarios, con los mensajes, bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ellas mismas maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca que proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente hecha agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. La Biblia dice que tus palabras sean, ¿cómo dice? Sazonadas. ¿Qué significa sazonado? Agradables.
Una cosa es comerse una porción de carne puesta a la brasa y bien. Otra cosa es comerse así está sazonada. Y de paso, mejor que sea rica por si nos toca tragando nuestras palabras. Tragar nuestras palabras. Aquí ahora voy a predicar yo este resto de bosque. Cuarto, una mirada a la santidad. No, vamos bien. Una mirada a la santidad. ¿A quién vio Isaías? Vio primero su presente, vio a Dios, se vio internamente, ahora una mirada a la santidad. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿Saben qué estamos necesitando? En el caso de Isaías necesitó un carbón encendido en la boca. Estaba tan caliente que el serafín, ¿con qué la cogió? ¿Con qué la cogió? Una tenaza, siendo un ángel, y tuve que coger con la tenaza. Aquí está, míralo. Ay, sí, que mira a mí, que mira a mí. ¿Usted cree que Isaías dijo eso? Tan rico, me va a quemar los labios. Sí. Mire, hágase la escena, es algo espiritual, esto es una visión. Si tienes los labios cerrados y te ponen el carbón, se te funde la boca, se te pega de la quemadura. Eso fue lo que necesitó Isaías para corregir su forma inmoral, inmunda de hablar. ¿Qué necesitamos nosotros para corregir nuestro pecado? El carbón para Isaías fue en su boca, y para nosotros. Letra A, la obra de Dios a favor de nuestra santidad. Dios, en su bondad, permite cosas a favor de nuestra santidad, aún sabiendo que nos va a doler. Y yo no vengo a meterle susto, a augurarle malas cosas, pero lo que sí quiero decir es que muchos de nosotros, hasta que no nos pase algo, no vamos a reaccionar. Señor, ¿qué va a hacer? ¿Una enfermedad? ¿Un accidente? ¿Perder algo o a alguien que amas para que por fin digas: voy a cambiar? ¿Voy a enderezar mi camino? ¿Voy a dejar de hacer esto? ¿Voy a dejar de ver esto? ¿Voy a dejar de oír esto? ¿Voy a dejar de consumir esto? ¿Voy a dejar de ir a tal lugar? ¿Voy a dejar de frecuentar esto? Tiene que pasar algo. Corintios 3, en la segunda carta, dice, versículo 17 y 18: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor es libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. ¿Qué está haciendo Dios? Transformando. ¿Y qué usa para transformar? Cosas bonitas. Mira que Dios sí hace eso. Nos convence, nos enamora, nos mueve, lo hace bonito. Pero ¿usted cree que le tiembla la mano para hacer algo duro si tiene que hacerlo? No le tiembla la mano. Para ubicarlos, ¿usted cree que Dios está preocupado por su presente? No. ¿Usted cree que a Dios le preocupa su pasado? No. A Dios lo que le preocupa de nosotros es nuestro futuro. Entonces, como Él está pensando en nuestro futuro, Él va a hacer lo que tenga que hacer aquí, porque Él nos está viendo en la eternidad con Él. Y a nosotros, en cambio, nos preocupa es el presente. Y estamos agarrados del pasado. Agarrados del pasado. Eso sí, para bien o para mal, agarrados del pasado. Pero muy poco pensamos en la vida eterna, en lo futuro. B, en Cristo tenemos perdón de nuestros pecados. ¿Qué dice la Biblia? Que Isaías fue tocado con el
carbón encendido, y el ángel le dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Pregunta, clase de teología. El serafín era uno de los ángeles más poderosos en la escena angelical. Tal parece que eran los que más cerca estaban del altar siempre. Tenían 6 alas. Figurado, los ángeles no tienen forma. No tienen forma. Figurado, 6 alas. Por eso dice que estaban llenos de ojos. ¿Te acuerdas? Hay unos textos terribles. Dios mío, ¿cómo me imagino eso? Terrible. Por eso le dice, cuando dice a la muchacha: pareces un ángel. Ojo con lo que está diciendo. Y el serafín siempre aparecía en momentos de castigo y de conflicto. Poderoso. ¿Con 2 alas? Porque no veían a Dios. Un serafín con todo su poder no se atrevía a ver a Dios. Con 2 alas tapaban sus pies y con 2 volaban. Pregunta de teología: ¿qué es más parecido a Dios? ¿Un gusano o un serafín? Dígame algo. ¿Qué es más parecido a Dios? ¿Un gusano o un serafín? Ninguno de los dos. Nada se compara a Dios. Nada se compara a Dios. ¿Ven lo distorsionado que podemos estar imaginándonos al Señor? Nada se compara a Él. Este serafín voló hacia Isaías, le toca los labios y le dice: tus pecados son perdonados. Iglesia, tal vez tu pecado no sea lo de tus palabras, lo de tu boca, o por lo menos no sea el único, pero en Cristo tenemos perdón de pecados. Primera carta de Juan 2:1 dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estoy diciéndoles con esto que evidentemente pecamos mucho por nuestra forma de hablar, pero tal vez tengamos más pecado, pero en Cristo tenemos esperanza. En Cristo tenemos oportunidad, tenemos perdón de pecados. Por eso, una vez perdonados, podemos dar una última mirada. Punto 5, una mirada hacia afuera. Una mirada hacia afuera. El versículo 8 dice: y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondo. Última clase de teología, o la dejamos para el próximo punto. Última. La Trinidad de Dios en el libro de Isaías. La Trinidad. Creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 8. Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Singular. ¿Y quién irá por nosotros? Plural. ¿De quién estaba hablando? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Saben qué demuestra que tenemos una buena visión de Dios? ¿Que vemos bien a Dios? Que entendemos que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Por eso cuando oramos no decimos: Padre, gracias por morir por mí en la cruz. El Padre no murió en la cruz. Eso es una herejía. Espíritu Santo, gracias por sacrificarte por mí. Él no se ha sacrificado por nosotros. ¿Qué se sacrificó? Jesús. Aquí el texto bíblico deja ver la importancia de entender que es un Dios en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, letra A está el llamado que Dios nos hace, y letra B está nuestra respuesta al llamado de Dios. Letra A, el llamado que Dios nos hace. Letra B, nuestra respuesta al llamado de Dios. Escuchen esto. Es para ubicarnos con el tema de este llamado. Dios dice:
Debemos enviar a alguien. ¿Quién irá por nosotros? Isaías venía de un quemonazo en los labios, ¿se acuerdan? Confrontado con su realidad, afectado por todo eso, recién perdonado por Dios. ¿Usted cree que Dios, envíame a mí, yo iré, Señor? Así nos imaginamos esos versículos. Nosotros le ponemos el tonito, ¿no? El tonito. Hay una canción que dice, envíame a mí, y la cantan así como efusivos. Desde la perspectiva bíblica y el estudio de los originales, Isaías lo que dijo ahí fue, Señor, por favor, dame a mí esa oportunidad. Dame a mí el privilegio de ir yo, Señor. Eso fue lo que hizo Isaías. A los que aquí sirven en la iglesia en algún área, voluntarios, líderes, es un privilegio servir a Dios, que no lo merecemos. Señores, señoras, no lo merecemos. Dios dijo, ¿a quién voy a enviar? Y Isaías no dijo, ¿a dónde, Señor? Pues para saber a dónde es, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuándo, Señor? No. ¿Cuánto pagan, Señor? No. Él dijo, yo voy. Ah, no, es que la vida de Isaías fue deliciosa, reconocido, famoso. Noticia, Isaías murió aserrado, partido por la mitad. Así murió el profeta Isaías. Póngase de pie. Termino con esto. Tres acontecimientos en esta historia que le acabo de contar. Primer acontecimiento, el encuentro con Dios. Isaías se encontró con Dios. Segundo acontecimiento, Isaías fue perdonado por Dios. Tercer acontecimiento, Isaías fue llamado por Dios. Fue una predicación hermosa. Encuentro, perdonado, encontrado, perdonado y llamado por Dios. Los reto a algo. Invirtamos el orden de los acontecimientos. Supongamos que Isaías no se encontró con Dios, sino que primero fue llamado por Dios. ¿Qué hubiera pensado Isaías? Claro, Señor, soy un buen profeta, soy importante. Me llamaste porque sabes lo que soy capaz de hacer. O que Dios hubiera encontrado a Isaías con Dios, y luego lo llame sin perdonarlo. ¿Aplica? ¿Aplica? No. Antes de servir a Dios necesitamos ser perdonados, damas, caballeros. Eso es más urgente. El orden es: encontrémonos con Dios, veamos a Dios, pidamos perdón por los pecados que tenemos, y luego comencemos a servirle. A los que están comenzando su vida cristiana, a los que almorzaron con nosotros los 8 días, ahí les resumo su vida cristiana. Encuéntrese con Dios, busque su perdón, busque santidad, busque transformación, y tercero, comience a servirle. Servir al Señor. Oremos un momento. Padre, te doy las gracias por todo tu amor, por toda tu bondad, toda tu bendición. Suplico nos perdones en Cristo Jesús por todas nuestras faltas, porque hemos pecado muchísimo. A los que son atrevidos con su forma de hablar, groseros, perdónanos. A los que tenemos otros tipos de problemas, perdónanos. Al que fornica, al que adultera, al que consume algún tipo de droga, de vicio, al inmoral, mentirosos, tanto pecado, perdónanos, por favor. Suplicamos tu ayuda, suplicamos tu presencia, suplicamos de tu bendición, de tu amor, de tu bondad.
Señor, queremos verte. Porque hasta aquí tal vez no lo hemos hecho. Job, por allá en el capítulo 40 dice: hoy mis ojos te ven. Tal vez a muchos de nosotros nos falta verte, Señor. Hasta aquí solamente hemos oído, pero no te hemos visto.